Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Les habla el profesor Edebaldo. En este video vamos a continuar con el tema del transistor y les voy a mostrar un método para poder analizar el circuito de polarización universal del transistor. Con analizar este circuito me refiero a poder calcular la corriente de colector, corriente de emisor y voltaje colector-emisor del transistor, así como también determinar en qué región está operando, como ya sea la región de corte, la región activa o la región de saturación. Bien, entonces, pues comencemos, ¿no? Polarización universal del transistor. Recordemos que el circuito tiene la siguiente forma. Es un circuito con cuatro resistencias, dos de ellas conectadas a la base, una al colector y otra al emisor. Observen que las resistencias que he conectado a la base les he asignado el nombre de R1 y R2. Bien, para analizar un circuito de polarización universal, un método sencillo es obtener un circuito equivalente Thevenin entre la base y el emisor. Este circuito equivalente lo vamos a obtener para la malla base emisor, ¿sale? Para esta malla, porque también hacemos un análisis de mallas para este circuito. Y si se dan cuenta, pues es un patrón que hemos estado utilizando con los otros tres circuitos de polarización. Analizamos las mallas, ¿no? Bien, entonces vamos a obtener un circuito equivalente Thevenin para la malla base emisor. Y ya lo estamos indicando, o lo estoy indicando con esos puntos en rojo. Ahora, en los circuitos que voy a ir mostrando, esos puntos en color rojo van a seguir apareciendo para que no perdamos de vista entre qué puntos estamos calculando el circuito equivalente Thevenin. ¿Sale? Observen que el circuito equivalente Thevenin va a partir desde la fuente de voltaje, o digamos va a sustituir a la VCC, a la R1 y a la R2 entre los puntos B y la referencia de voltaje, ¿no? Y todo eso va a ser para la malla base emisor. Bien, entonces primero obtengamos la resistencia Thevenin, ¿sale? Recuerden que para obtener la resistencia Thevenin tenemos que hacer dos cosas si tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Si hay una fuente de voltaje tenemos que hacer un cortocircuito, ¿sale? Y si hay fuentes de corriente tenemos que hacer circuitos abiertos o abrir el circuito en el punto donde está la fuente de corriente. Bien, en este caso no hay fuentes de corriente, solamente fuentes de voltaje y por lo tanto vean que para este tercer diagrama ya no aparece la fuente de alimentación, que sería la VCC, porque bueno, la he sustituido por un cortocircuito. Ahora, ¿qué implicaciones tiene haber sustituido la fuente por un cortocircuito? Pues que el circuito ya no tiene alimentación, y si el circuito no tiene alimentación, entonces el transistor estará abierto, y lo podemos representar como un circuito abierto. De esta forma, uno de los puntos en rojo que delimitan el circuito equivalente, que van a delimitar al circuito equivalente Thevenin, pues queda flotando y el otro pues permanece en la referencia. Pero al quedar flotando las resistencias de colector y la de emisor, pues ya no influyen en la medida de resistencia del circuito, ¿sale? Porque pues ya por esas dos resistencias de colector y emisor, pues no fluiría corriente eléctrica que el polímetro o amperímetro en este caso, perdón, o más bien multímetro, utiliza para poder medir las resistencias, ¿no? Inyecta un poco de voltaje o suministra voltaje para determinar cuál es la oposición a la corriente, para poder calcular la resistencia, ¿no? Pero entonces como por RC y RE no puede fluir corriente, entonces no van a influir en la resistencia equivalente Thevenin. De esta forma el circuito tendría esta apariencia. Ahora, tal vez no sea muy claro, pero R1 y R2 están en paralelo. ¿Por qué? Bueno, porque comparte en ambos extremos, ¿no? Observen que una de las terminales de R2 está conectada a una de las terminales de R3, de R1, perdón. Y la otra terminal de R2 está conectada al común. También la otra terminal de R1 está conectada al común. De esta manera R1 y R2 están en paralelo. Para poderlo visualizar de mejor manera podemos modificar el circuito para que tenga esta apariencia. Y aunque hemos modificado el circuito, pues, o mejor dicho, reagrupado el circuito, este sigue siendo el mismo, ¿no? Observen que las terminales siguen conectadas de la misma manera. Ahora, como es un circuito en paralelo, bueno, a la hora de hacer la simplificación obtendríamos esta resistencia, que sería la resistencia equivalente Thevenin.
Y para calcular la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo tenemos esta expresión, ¿no? Que es el producto de ambas resistencias entre la sumatoria de las resistencias. ¿Ok? Bien, pues con eso ya tenemos la resistencia Thevenin, ¿no? Digamos que una fórmula, pero para llegar a esta fórmula el desarrollo es el que les he mostrado hasta ahorita, ¿no? Ahora lo siguiente pues va a ser obtener el voltaje equivalente Thevenin y hay que hacer algunas, hay que dar por hecho algunas situaciones que pues en realidad sí suceden, pero no son precisas 100%, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, que en el transistor la impedancia de la base o la resistencia de la base es muy alta, tan alta que podríamos considerarla como un circuito abierto, ¿sale? Y como está considerada como un circuito, bueno, es que recordemos que para calcular el voltaje equivalente Thevenin, las fuentes del voltaje del circuito inicial regresan al circuito, ¿sale? Regresan al circuito. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, regresando a la parte del cálculo de voltaje Thevenin. Bien, aquí les pongo la fórmula, que es, si se dan cuenta, es un divisor de voltaje y lo que tenemos es el producto de la fuente de alimentación del circuito por la resistencia 2 entre la suma de las resistencias. Y bueno, vamos a ver el circuito, a este que está aquí. Observen que esta ecuación sigue esta trayectoria, ¿no? O inicia de la fuente de voltaje, pasa por R1, obviamente pasa por la conexión de la base y luego pasa por R2 hasta la referencia, ¿no? Entonces estamos calculando un divisor de voltaje entre estas dos resistencias, R1 y R2, que es el producto de la fuente de alimentación por la resistencia para la cual queremos calcular el voltaje entre la suma de las resistencias, ¿no? Esa es la fórmula. Ahora, podemos calcularlo de esta manera, eh, dando por hecho de que la impedancia o resistencia de entrada de la base es muy alta, tan alta que no ocasiona un efecto de carga en este circuito, ¿no? O en esta trayectoria. Y al no ocasionar un efecto de carga, pues no altera el voltaje en R2. ¿Ok? Entonces, el hecho de que podamos utilizar esta ecuación para obtener el voltaje Thevenin se origina porque la impedancia de entrada en la base del transistor es muy elevada, tan elevada que no ocasiona efecto de carga. ¿Ok? Bien, entonces, al ya sustituir el circuito equivalente, o sea, que retiramos R1 y R2 y también la fuente de alimentación que llegaría a la base, y la sustituimos por la fuente equivalente Thevenin y la resistencia Thevenin, y obtendremos este circuito, ¿sale? Vean que la resistencia de colector y la de emisor permanecen, la de emisor, y el transistor también, ¿no? Entonces se modificó la malla o la trayectoria que interactuaba con la base, ¿no? Tenemos esta forma. Y bueno, a partir de aquí pues ya podemos desarrollar los cálculos de los ejemplos anteriores, ¿no? Si pueden observar este circuito, pues pues ya es el circuito de polarización con retroalimentación en el emisor. La diferencia es que el voltaje que alimenta la malla de la base emisor, pues ya no es igual al voltaje que alimenta todo el circuito, sino que es el voltaje equivalente Thevenin. Bien, entonces, para desarrollar el análisis, pues debemos de obtener las ecuaciones de malla, ¿no? Vamos a empezar por la malla de la base emisor, que involucran ya la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. Y bueno, la ecuación de la malla base emisor sería la que vemos aquí, ¿no? Tendríamos el negativo del voltaje Thevenin menos la corriente de base por la resistencia Thevenin, más el voltaje base emisor, más la corriente de emisor por la resistencia de emisor igual a cero, ¿no? Porque recordemos que en una trayectoria cerrada la sumatoria de voltajes es igual a cero. Bien, con esto tenemos la ecuación de la malla base emisor. Ahora vamos con la ecuación de la malla colector emisor. Y tendríamos que es la siguiente expresión, ¿no? Menos el voltaje que alimenta el circuito, más la corriente de colector por la resistencia de colector, más el voltaje colector emisor, más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y bueno, a partir de este punto es donde el estado del transistor ocasiona que las corrientes y o voltajes se eliminen, tengan uno u otro valor o se utilicen diferentes expresiones para calcularlos. Recordemos que el estado en el que se encuentra depende de la polarización de los terminales. El estado del transistor va a depender de la polarización de los terminales. Y bueno, pues para poder comenzar con los cálculos, pues va a ser necesario conocer los datos de los componentes, ¿no? Pues la resistencia, los voltajes, la resistencia Thevenin, el voltaje Thevenin, ¿ok?
Y bueno, para desarrollarlo veamos con un ejemplo, ¿no? Bien, determinar el punto de operación y la recta de carga, que son dos cálculos independientes. El punto de operación lo podemos, ambos, ¿no? O sea, con la recta de carga también obtenemos el punto de operación. Pero vamos a empezar primero con el método analítico, ¿no? O con los pasos para obtenerlo de forma analítica y ya después les muestro pues lo de la recta de carga, ¿no? Que ya lo hemos hecho con, o se los he mostrado en los circuitos anteriores, ¿no? Bien, entonces vamos a determinar por una parte el punto de operación de forma analítica y una vez que lo obtengamos, lo obtenemos, lo volveremos a obtener, pero ahora de forma gráfica, ¿no? Y aquí está el circuito, ¿no? Tenemos un circuito de polarización universal que es alimentado con 15 volts y podemos ver los valores de las cuatro resistencias, así como la ganancia del transistor. Y bueno, podemos empezar con el análisis, ¿no? Pues, bueno, eh, recordemos que hay que suponer el estado del transistor, ¿no? Entonces, en este caso voy a suponer que está en la región activa y para esta región la situación es que, bueno, perdón, me estaba adelantando. Vamos con los cálculos de la resistencia Thevenin y la voltaje Thevenin, ¿no? Vean que en este caso la resistencia Thevenin sería de 3.300, bueno, 3.3333 kilo ohms y el voltaje Thevenin sería de 5 volts, ¿sale? Pueden hacer los cálculos, por favor, para que los verifiquen. Bien, entonces, al obtener estos valores, el circuito equivalente tendría esta forma. Y bueno, aquí no puse los 15 volts en el VCC, pero en el VCC estarían los 15 volts. Y bueno, ya con ese circuito pues podemos utilizar las ecuaciones de Maya, pero ahora sí, lo que les iba a decir antes de que empezara a colocar las ecuaciones de Thevenin, de resistencia Thevenin y voltaje Thevenin, era la situación en la que se encuentra el transistor, ¿no? Recordemos que hay tres situaciones: corte, región activa o saturación, ¿no? Entonces, suponiendo que está en la región activa, estas son las condiciones, ¿no? La corriente en el colector es igual a la ganancia del transistor por la corriente de base. El voltaje entre el base y emisor es aproximadamente 0.7 volts y ese es el valor que usamos para los cálculos. Y además, el voltaje entre el colector y emisor puede estar en un rango entre los 0 volts y el voltaje que alimenta al circuito. Entonces, utilizando ya los datos del circuito en la ecuación de la malla base emisor, pues tendríamos los siguientes valores, ¿no? Menos 5 volts, más la corriente de base por la resistencia Thevenin, más el voltaje base emisor, más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y bueno, observen que en esta ecuación tenemos dos incógnitas, que es la corriente de base y la corriente de emisor, pero ya tanto en clase como en el video anterior les mostré cómo podemos sustituir la corriente de emisor en términos de la corriente de base, ¿no? Que es a través de estas ecuaciones, ¿no? Sabemos que la corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de base más la corriente de colector, y que como el transistor está operando en la región activa, pues la corriente de colector es igual a la ganancia del transistor por la corriente de base. De esta forma, la corriente de emisor tiene la expresión o es mejor dicho, es igual a la suma de la corriente de base más la ganancia del transistor por la corriente de base. Y de aquí podemos factorizar la corriente de base para obtener una expresión de la corriente de emisor en función de la corriente de base. Y esta expresión es la que utilizamos para sustituir en la ecuación de la malla base emisor. De manera que ahora solo tenemos una ecuación y una incógnita, ¿sale? Bien, y ya que tenemos una ecuación y una incógnita, podemos calcular mediante despejes el valor de la corriente de base. Y podemos llegar a la conclusión de que la corriente de base es de 12.815 microamperes. 12.815 microamperes. Por favor, vayan verificando los cálculos, ¿sale? También por si les sale algo que no es, pues verificar qué pasó, ¿no? Si se equivocaron ustedes o yo. Aunque bueno, yo los hice varias veces, así que espero no haberme equivocado, pero pues uno nunca termina de aprender, ¿no? Entonces, por favor, verifíquenlos, que esos son los cálculos. Bien, entonces, ya tenemos la corriente de base con la ecuación de la malla base emisor, ¿no? Ahora vamos a obtener la corriente de colector y emisor. Bueno, antes de continuar, si ya tenemos la corriente de base, obviamente podemos calcular la corriente de colector y la corriente de emisor, ¿sale? Entonces, digamos que eso ya está intrínseco, ¿no? Los podemos calcular. Y pues de hecho sí lo vamos a calcular, pero por lo pronto nos podemos quedar aquí. Ahora lo siguiente es entonces sí calcular el voltaje colector emisor. Y eso lo hacíamos con la malla de colector emisor, ¿no?
Entonces retomo la ecuación de la malla colector-emisor y sustituyo los datos que necesitamos, ¿no? Entonces la corriente de colector, pues ya que tenemos la corriente de base y la ganancia del transistor, tenemos que es de 1.923 miliamperes. Y la corriente de emisor, pues también la podemos calcular, ¿no? Como recuerden que es la ganancia de 150 más 1, aquí está, ¿no? La ecuación. La ganancia más 1 por la corriente de base. Y tendríamos que la corriente de emisor es de 1.935 miliamperes. Vean que son prácticamente iguales, ¿sale? Y eso es porque eso es debido a que solamente se diferencian por la corriente de base, que es muy pequeña, ¿no? La corriente de colector y emisor están en el orden de los miliamperes y la de base está en el orden de los microamperes, ¿no? O sea, 1000 veces menos. Por eso es que son prácticamente iguales. De hecho, como les había comentado en la clase, este, para los cálculos no es raro poder alternar entre estas dos corrientes, ya sea usar la corriente de colector o la corriente de emisor. Sin embargo, buscando mayor precisión, pues es preferible utilizar la corriente de colector, ¿sale? Bien, entonces ya que tenemos la corriente de emisor y la corriente de colector, pues las podemos sustituir en la ecuación colector-emisor para obtener el valor del voltaje entre colector y emisor. Y aquí observen que ya estoy escribiendo parte de los valores, ¿no? Ya no estoy escribiendo el voltaje de el VCC, sino que ya estoy escribiendo los 15 volts que corresponden al valor, ¿no? Del VCC. Y al hacer los cálculos podremos obtener o podrán verificar que se obtienen 8.82 volts. Y con esto pues ya tenemos las coordenadas del punto de trabajo Q. Recuerden que son el valor de la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. En este caso es las coordenadas del punto Q son 8.82 para el eje horizontal y 1.923 para el eje vertical, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos el cálculo analítico del punto de trabajo Q. Entonces ya tenemos ya tenemos esa parte, ¿no? Ya lo calculamos analíticamente. Ahora vamos a calcularlo de forma gráfica. Y para hacerlo necesitamos conocer los puntos extremos de la recta de carga. Recuerden que es un punto sobre el eje vertical, es decir, la corriente de colector, y otro punto sobre el eje horizontal, que es el voltaje colector-emisor. Y bueno, para eso hay que calcular la corriente de colector que satura el circuito, ¿no? Que va a estar sobre el eje, que en este caso va a ser el voltaje VCC entre la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Bien, recuerden que esta ecuación se obtiene de la ecuación de la malla colector-emisor, es decir, esta que está acá. Y para obtener esta corriente de saturación, esta corriente de colector, hacemos al voltaje colector-emisor igual a cero, ¿sale? Igual a cero. Entonces, para llegar a esta ecuación, lo hicimos cero. Y nada más tendríamos menos VCC más corriente de colector por resistencia de colector más resistencia emisor por resistencia más corriente de emisor por resistencia de emisor igual a cero, ¿no? Entonces quitamos este término, pero además, como las corrientes de colector y emisor son muy similares, eh, podemos hacer que la corriente de emisor sea igual a la corriente de colector, ¿sale? Para fines prácticos, ¿no? Para simplificar el circuito o el cálculo. Entonces, al establecer que son iguales, pues podemos factorizar a la resistencia de colector, bueno, mejor dicho, podemos factorizar a la corriente de colector, con lo cual tendríamos que la corriente de colector multiplicaría a la suma de la resistencia de colector con la resistencia de emisor, ¿no? Por eso es que aquí en esta ecuación ya aparecen aquí como el denominador, ¿sale? Porque se despejó, digamos que un paso antes estaría multiplicando la corriente de colector. Bien, entonces por eso es que llegamos a esta ecuación. Y al sustituir los valores de cada término, obtendríamos que la corriente de saturación en el colector sería de 4.687 miliamperes. El valor real estaría muy muy cercano porque la corriente de emisor es prácticamente igual que la de colector, ¿sale? Recordemos que estamos sacrificando precisión por simplicidad. ¿Ok? Bien, bueno, ya tenemos la corriente de colector. Ahora, el voltaje colector-emisor, recuerden que para esto hacíamos que la corriente de colector fuera igual a cero. Y si la corriente de colector es igual a cero, también implicaría que la corriente de emisor fuera igual a cero, ¿sale? Por lo tanto, se eliminarían estos dos términos y únicamente quedaría menos el voltaje de alimentación más el voltaje colector-emisor. Con lo cual, al despejar el voltaje de alimentación, tendríamos que el voltaje colector-emisor, que satura al transistor, o bueno, de saturación,
sería igual al voltaje de alimentación, 15 volts, ¿no? Entonces ya tenemos los valores para los extremos de nuestra recta de carga. Recuerden que uno es este, el de 4.687 miliamperes, y el otro es el de 15 volts. Entonces, para ello, pues necesitamos la gráfica, y aquí tengo una gráfica en la que he marcado a una escala conveniente para los datos obtenidos, ¿no? El eje horizontal, que es los valores del voltaje colector emisor, de 0 a 15, porque hasta 15 llega la alimentación, y para el eje vertical, de 0 a 5 miliamperes, ¿no? Porque, bueno, obtuvimos que la corriente de colector que satura al circuito está por ahí entre los 4 y 5 miliamperes, ¿no? Y aquí lo marcamos, ¿no? 4.687 miliamperes y el otro extremo aquí en los 15 volts. Entonces, con una regla trazamos una recta entre estos dos puntos para poder distinguir cuál sería el punto de trabajo, ¿no? Ahora, el punto de trabajo pues va a ser la intersección de esa recta con alguna de las curvas del transistor. Ahora, por ejemplo, aquí he trazado tres curvas de transistor que corresponderían a tres valores de corriente de base. Únicamente para que puedan ver que no necesariamente tenemos una sola gráfica, ¿no? Eh, para la corriente de colector, ¿no? Va a depender de la corriente de base. Ahora, ninguna de estas gráficas que puse aquí, de estas en color verde, bueno, esta es una, esta es otra, y la tercera pues es una línea vertical que ya supera la corriente de 5 miliamperes, ¿no? Por eso es que nada más vemos esta pequeña porción. Bueno, estas que coloqué, estas gráficas en verde, ninguna corresponde a la corriente de base que calculamos. Por lo tanto, no tenemos una intersección, ¿no? O sea, no va a haber ninguna intersección y no podemos conocer así de forma gráfica el punto Q. Así que nada más lo vamos a estimar. ¿Sale? Para poder obtenerla de forma gráfica, pues tendría que haber graficado, obtenido una gráfica en color verde para la corriente de base que obtuve en los cálculos, ¿no? Pero bueno, aquí lo hice a propósito para que observen que si no tenemos la gráfica correcta que corresponde a la corriente de base, pues no podemos calcular el punto Q, ¿no? Porque, bueno, para poderlo calcular, digamos que si obtenemos en el voltaje colector emisor 9 volts, pues ya podríamos coincidirlo con esta, y aquí sí podríamos obtenerlo, ¿no? Pero en los cálculos vimos que no era de 9 volts, sino que era 8.89, ¿no? Que es más o menos en esta parte, perdón, 8.82, y la corriente era de 1.93 miliamperes. Entonces vean que digamos que la gráfica de la corriente de colector, que correspondería a la corriente de base que calculamos, estaría por encima de esta que está aquí, ¿no? En color verde, esta que está aquí. Y este sería el punto de trabajo, ¿no? Nuevamente aquí pues ya lo estoy estimando porque ya conocía yo los valores analíticos, ¿no? Y porque aquí en esta gráfica no coloqué la corriente de colector, la curva que le correspondería a la corriente de base que calculamos, sino coloqué otras. Nuevamente para que puedan o conozcan que estas gráficas pues corresponden a una corriente de base particular, ¿no? Pero bueno, este sería el punto Q, ¿sale? Bien, pues así se analiza este circuito. Si se dan cuenta, pues es igual, que se analiza de la misma manera que el circuito de polarización con retroalimentación en el emisor, salvo que hay que hacer primero, obtener el circuito equivalente de Thevenin, ¿ok? Y pues bueno, estos son los cálculos. Las variaciones que se pueden obtener respecto a los valores reales van a ser muy pequeñas por, bueno, algunas suposiciones, ¿no? Una de ellas es manejar el voltaje de base emisor exactamente de 0.7 volts. Otra de ellas es considerar que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. Estas acciones pues simplifican mucho el cálculo, ¿no? Pero sacrifican precisión, con lo cual los resultados de los cálculos van a ser muy cercanos a los reales, no exactos, o no iguales, pero sí van a ser muy, muy cercanos. Y pues bueno, nuevamente, al igual que en los videos anteriores, les invito a que si encuentran información relevante, interesante para este tema en particular, pues la puedan compartir en clase y podamos hablar sobre ella. Por lo pronto me despido, que tengan un excelente día, hasta pronto.